inercia y el torque que se puede llegar a dar. Ah, por ahí viene. ¿Todos están de acuerdo ahí? ¿Por ahí? Sí. No, yo no leí. Ah, leí el claro, leí las primeras 6, 7 hojas. Leí una pregunta. Ahí está. Estuvimos estudiando, está muy bien. No, en el claro, en lo que subieron de la primera clase. Acá dice, la cabeza de un bulón acerométrico. ¿Qué representan los números de la clase de resistencia? Por ejemplo, 8,8, 8.8 o 10.9. Sí. El primer número indica la resistencia a la tracción nominal y el segundo a la relación con el límite de elástico. El límite de elasticidad, sí. Sí. Y bueno, contanos un poquito sobre eso. Bueno, primero hay dos tipos de formas de medir eso. Depende del tipo de bulón. Hay bulones, los bulones de pulgadas. Tenemos la cabeza del bulón hexagonal. Y en uno tenemos los numeritos de eso que acaba de decir, 8.8. Lo van a ver, seguramente ya lo han visto. Y después tenemos otros que son justamente los del sistema imperial que te ponen rayas. Así, por ejemplo, 3 rayas. Hay de 3, si no me equivoco, 5 y de 8. Si mal no recuerdo. Como la del volante del embrague. ¿Cómo? Como la del volante del embrague. Sacar el embrague. Claro. Claro. Pero en sí es lo mismo. Pero básicamente pasa que uno depende del sistema del número de bulón. ¿Cómo se lee uno? ¿Cómo se lee otro? Bueno, ahí tenés unas tablas. Repetime cómo era que decía la respuesta. El primer número indica la resistencia a la tracción nominal. La resistencia a la tracción La nominal. velocidad del torque sería eso. Claro, sería el torque, porque vos cuando estás apuntando el bulón es que obviamente tiene un rozamiento porque estás apretando. Justamente la resistencia al rozamiento que vos le estás dando. ¿Y el otro? Y el segundo es la relación con el Límite elástico. Lo que se estira sería eso. Claro, cuando nosotros estamos apretando un bulón, Antes de que se corte, Claro. se corta la cabeza. exactamente. Cuando nosotros estamos ajustando un bulón, el bulón, todo material se estira. Todo material se estira. Y tiene un sistema, todos los materiales se estiran y también todos los materiales tienen elasticidad. ¿Qué pasa? A medida que vamos apretando el bulón se va estirando. Hay un punto en el que el bulón, cuando lo aflojas, vuelve, pero hay un punto en el que no vuelve más. Ahí se le dice límite de elasticidad. Una vez que superaste ese límite, el bulón se vuelve plástico. No vuelve a su forma original. Queda elástico, queda estirado, por eso, bueno, acá hice un dibujito muy hermoso. Queda más largo, ¿entendés? El bulón que antes era así, ahora quedó así largo. Porque te pasaste de ese límite, y ese límite está representado en este número. ¿Está bien? Eso es lo que te dice, bueno, y después tenés las rayas, que es el sistema imperial, que es exactamente lo mismo, pero Ahora una pregunta, ¿qué puede llevar a eso en la manera en cómo estás apretando o forzando el bulón? O sea, porque esa generación de calor, transferencia de calor está y a la vez, al tú estar apretando y ver que está forzado, ahí la generación de calor es mayor y ahí es donde puedes correr riesgo de... para llegar al límite elástico, generalmente se usa torque angular. No sé si escucharon hablar de torque angular. Bueno, tenés el torquímetro por kilo y el... Claro, el torquímetro por kilo justamente es cuando le das el torque. Yo me quería preguntar, ¿cómo sabes cuántos kilos tenés que darle ¿A un bulón? No, eso. A ver. el bulón- cálculo? El bulón tiene una elasticidad y tiene una dureza. ¿Ok? En sí, eso vale el fabricante en la tapa de lo que vas a poner. Por ejemplo, Volkswagen te dice que lleva 17,9 milímetros de torque, Ese es el yo cogí el tornillo Y eso es lo que tienes que hacer petar. Depende de lo que estés apretando también. No, por eso dice, puedes prolongar del
Las reglas de mantenimiento llevan, pero eso siempre lo va a decir el fabricante. Exactamente. El número este te dice al límite del que llega el culón. Sí. Vos podés apretar de ahí para abajo, podés apretar lo que quieras. Eso depende de lo que estés apretando. Si vos estás apretando una pieza de plástico, no le vas a cerrar nunca. El culón se la banca, pero la pieza. Un torquímetro de calidad te da solo, ¿no? Y la electricidad completamente. Con el torque angular. ¿Cómo? ¿Qué es? El ángulo. Bueno, ya nos estaríamos metiendo en un. Pero eso me está pareciendo que se. Por ejemplo, claro, 90 más 90 más 60. Pero eso se torna en otra herramienta. Se acopla el A lo torquímetro. que vos querés llegar, lo usamos de otra manera. Claro, por eso. Es como un marco de fuerza que tiene no sé cómo decir, un transportador. Se llama oniómetro. Pero se acopla a la llave. Es una pieza aparte que se acopla a la llave. Bueno, un tipo de torque diferente al que es de cuando llega la presión al mismo desactivo. No, desastre. Sí, el desapegado es otra cosa. Igual también depende del paso. Hay varios. Después vamos a hablar. Bueno, bien. Después lo vamos a tratar más en profundidad. Ahora, así, pregunto, ¿no? En base a la experiencia de la clase pasada, también les voy diciendo, ¿no sintieron un poco de desorganización? Ahí va. Para mí, desde mi punto de vista, ustedes dos no pueden abarcar solamente la cantidad de personas con que era, porque por ejemplo, mi grupo terminamos el trabajo y vos capaz que estabas enfocado ayudando a los chicos con la sierra, por ejemplo, que se desarmaba, y él estaba con el otro grupo y nosotros capaz que ya terminábamos y teníamos que esperar a que ustedes se acerquen para no molestarlo, porque tampoco podemos estar que mi compañero quiera aprender lo que sea, porque yo. Capaz que el grupo, muchachos, ya entiende, por ejemplo, de mecánica y demás, y tener uno que está más orientado puede manejar el grupo. Ahí va. Pero para mí fue eso, como que al tener la espera, yo por ejemplo no llegamos a hacer lo que sería el trabajo de lo que es la tuerca y demás, eso lo llegamos a hacer. Pero para mí, desde mi punto de vista, fue eso. ¿No sintieron en algún momento? Sí. Te digo la verdad, no te voy a mentir. Yo estuve trabajando como ayudante en un taller mecánico hace 6 años. Pero esto yo no vi nada. La verdad, te digo una cosa que me van a agarrar y irme. Te digo la verdad, no entiendo un carajo de esto. Te digo la verdad. Porque siento que hay sí gente que entiende acá sin faltar respeto a nadie, ¿no? Que son mecánicos y están recancheros. Y ellos agarran y hablan y se van y yo viajo con ellos. Viajo a cualquier parte, ¿entendés? Está bien, ellos no tienen la culpa, pero siento como que por ahí hay otros que también se sentirán como yo, ¿viste? Que por ahí. Ahí va. Ahí va. Había un poquito de desorganización. Te hago una observación. Por ejemplo, para mí hubiera sido más fácil entender los tornillos y los tipos de tornillos usarlos, obviamente, cuando vos explicás. Porque si vos explicás acá y yo voy allá, yo no sé qué tornillo estoy aflojando. Igual nos faltaron explicar algunas cosas. La mesa anterior tomó muy poco tiempo. No es por criticarte, No, seguro, de hecho. no voy a criticar nunca. No, de De hecho, contra sirve lo que yo no me siento criticado. ¿Por qué? Porque es una observación que yo pude hacer. Entonces, yo quería que ustedes me dijeran y nunca habíamos usado un calibre. ¿Cuántos de ustedes usaron un calibre? ¿Ustedes sí? ¿Y por acá? ¿Poco? Calibre no lo sé usar, pero el tampoco. Ahí va. Sí sé manejar lo que es etapa, cuando viene el peso, todo Sí. eso. Mecánico de la Universidad de la Calle. Sí, está bien. Yo soy mecánico de la Universidad de la Calle. Yo, por ejemplo, yo antes trabajaba en un taller y a mí me decían, mandame la medida del diámetro del rulemán. Sí. Yo me agarraba El el rulemán. Ahí va. Ahí va. Sí. Ahí va, agarraba el calibre, que era digital, medía el foto, nada más, pero nunca supe. Ahí va. Ahí va. Exactamente. ¿Se dan cuenta? Muchas veces decimos, che, vamos a hacer un curso de mecánica, pero vos te laburaste en mecánica y no tenés ni idea de cómo leer un calibre. Ahí va. Ahí va. A mí me enseñó un muchacho que laburaba en electromecánica, yo lo ayudaba, Sí. desde chiquito, y me enseñó
enseñó bastante de calibre, de micrómetro. Ahí va, ¿viste? Bueno, entonces, yo molesto mucho con esto, ¿sí? Muchas veces digo, ¿no? Que uno tiene que aprender. Yo viví diferentes tipos de experiencias en la vida y en la experiencia me llevaron a diferentes tipos de puestos, ¿sí? De puestos jerárquicos, de puestos copados, ¿sí? En el concesionario, ¿sí? Gerente de postventa, gerente de calidad, diferentes gerencias, ¿sí? Gerencia en un taller de choque de pintura, ¿sí? Que hacíamos 600 panes por mes, un taller súper productivo, 3 cabinas, ¿sí? La experiencia siempre me fue llevando a diferentes lugares muy copados y muy entretenidos. Muchas veces, ¿sí? Me tocaba entrevistar, ¿sí? Yo abría cupos, tenía que entrevistar a gente. Yo le decía a la gente de recursos humanos qué perfil estaba buscando y ellos se ocupaban de conseguirlo. Y después me decían, no, a ver, ¿qué onda? Entonces, ¿sí? Cada vez que venían, yo los acompañaba a recorrer el lugar de trabajo y mientras que íbamos hablando de ellos, qué sabían hacer, qué no sabían hacer, cada tanto le metía, che, ¿sabes cuánto es un cuarto de pulgada? ¿Sí? Sinceramente yo me quedaba con el que sabía responder. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el que no sabe cómo responderme eso, no entiende nada. Para mí. ¿Sí? ¿Por qué lo cuento? Lo cuento porque es lo que hablamos la clase pasada un poquito también, que decíamos. Todo lo que nosotros vayamos a aprender lo tenemos que incorporar. Esto tiene que ser nuestra Biblia. Cómo nosotros nos manejemos, ¿sí? Nos va a representar como técnico. ¿Sí? Si nosotros le metemos pilas de verdad, sabemos cómo usar una herramienta, sabemos cómo leer, ¿sí? Vamos a llegar a grandes lugares. ¿Sí? Yo no hice una ingeniería como el otro docente, yo soy técnico, ¿sí? Técnico. Apenas terminé el secundario, ¿ok? Y despegué. Y me fue muy bien. Ahora, por este motivo me gusta, ¿sí? Lo que hago, amo mucho lo que hago, entonces me pongo mi propio taller. Me gusta esto también, ¿sí? Me gusta estar acá, me gusta estar ahí. Exactamente, ¿sí? Entonces, es muy importante, si ustedes van a ir a buscar un empleo de este tipo, ¿sí? Sean conscientes y estén preparados para esto, ¿sí? O sea, esto, sistema de medición. Nosotros no es que estamos con ganas de molestarlo con esto, no, che, sí, él arregla colectivo todos los días, le vamos a hablar del sistema métrico. ¿Para qué le vamos a hablar del sistema métrico? La mía va a estar con los autos todos los días, también le vamos a hablar del sistema métrico. ¿Pero por qué? Por esto le vamos a hablar del sistema métrico. Una cosa es agarrar una tuerca, agarrar una llave, apretar. Exactamente. ¿Qué estás haciendo? Exactamente. Que tengo que saber lo que estás haciendo. Porque hacer lo otro yo lo hago así de memoria. Pero el tema es saber lo que estás haciendo y poder explicarlo. La idea es que nosotros, ¿sí? Podamos identificar las cosas. De que cuando veamos un tornillo, ¿sí? Yo diga, esto es un tornillo, es un perno, ¿sí? Esa es la idea. ¿Y qué medida es? Ah, mirá, es de 8.8. Entonces, yo cuando voy a ir a reemplazar este tornillo, o voy a buscar algo porque se me perdió, por lo que sea, ¿sí? Yo no sé qué, es 8.8, de que tiene tanta medida y que va en el paso de ruta de tanto. Entonces voy a la cajita, ¿sí? O a la lata, ¿ok? Y No, o a la bolonera, porque A la que yo lo bolonera. tenga y ¿qué le va a decir? No. Me da un tornillito. no. ¿Sabes qué? Otra experiencia más. Muchas veces me ha tocado, ¿sí? De que por ahí no estuve muy atento en la entrevista. Entonces, el primer día, ¿cómo empezás hoy? Sí, ok, bueno, separame. Todas estas latas que tenemos acá, separame todos los bulones por medida, por paso y por grueso. ¿Ok? Y la dureza y el material. Ay, ese día te quería ir a tu casa. Ese día te querés ir a tu casa. ¿Y saben cuántas veces no tienen ni idea? El
día que a mí me dijeron, che, Javi, tenés que ir a la clase de mecánica, ¿y cómo empezamos? Y vamos a empezar por bulones. Perfecto. ¿Por qué? Porque cada persona que viene a trabajar conmigo empieza por bulones. ¿Ok? Cada persona que viene a trabajar conmigo, sí, empieza por bulones. Sistema métrico. Ayúdame, amigo. Sistema métrico. El sistema métrico siempre va a estar expresado todo en milímetros, ¿ok? En el sistema métrico nosotros, el sistema métrico decimal es la forma, ¿sí?, que se utiliza en 190 países. ¿Sí? Nosotros tenemos, de hecho, Argentina tiene el CIMED, así que es propio, es legal. ¿Sí? El sistema métrico es utilizado en la mayoría de los países, salvo Estados Unidos, Reinar y algún otro país por ahí. No, Reino Unido tampoco. ¿Por qué? Porque es parte de la Unión Europea, o lo era, ¿sí? Y se tuvo que adaptar a la Unión Europea. Que son unos piratas. Aparte que son piratas. El sistema métrico lo utilizan la mayoría, ¿sí?, salvo 3 países puntuales, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que Estados Unidos es uno de los mayores exportadores, ¿sí? Entonces, tenemos muchísimo de otros. Bueno, En milímetros se representa por 12 chiquititas, lo van a ver en un montón de lugares. Nada, que lo vayan sabiendo. Y las 2 rayitas son pulgadas. Si lo llevan a ver anotado, así ya lo pueden saber. esto no lo copien. No, si lo tenemos en... A ver, a mí me gusta más leer así. Ah, bueno, está bien, sí. Esto no lo copien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después lo pueden llegar a leer de nuevo. ¿Sí? En el claro. ¿Sí? Nosotros en el sistema métrico vamos a medir en milímetros, en litros y en... No, litros. Y no me acuerdo cuántos. Es importante que nosotros en el sistema métrico el diámetro siempre lo vamos a ver expresado, ¿sí?, también en milímetros. ¿Ok? Todo siempre va a ser milímetros. De hecho, nosotros dijimos que esta es 25,4 milímetros. Siempre va a ser milímetros. ¿Ok? Olvídense del metro. Ni el nada. Olvídense. Bueno, pero Lo demás siempre va a ser todo milímetros. Venezuela yo le pregunto menos a cuánto nos falta, como 54 centímetros. No, centímetros tampoco. No, se puede usar centímetros. Pregúntete diciendo unos 54 o 25. Un centímetro son 10 milímetros. Sí. Siempre va a ser en milímetros. De hecho, hagan la prueba, empiecen a cortar, a hacer cosas en milímetros y las piezas siempre van a salir más precisas. ¿Sí? Si ustedes lo miden en centímetros, no sale tan precisa. ¿Sí? Pero cuando lo hacen en milímetros, exactamente, si ustedes van a cortar algo de un metro, van a ser un milímetro. ¿Ok? ¿No hay una tabla? No, acá no. Metro, La misma, en el mismo calibre. Sí, yo Sí. para que lo tengan. Acá tenemos, ¿sí? Ahí tenemos. El sistema métrico, siempre el diámetro, también lo vamos a ver en la medida en el exterior, ¿sí? Y en milímetros. Acá tenemos el paso de rosca, ¿sí? Van a ver, ¿se ve allá atrás? ¿Bien? ¿Sí? Van a ver, dice M12, generalmente el M, ¿sí?, en todos los bulones le va a decir cuál es el diámetro. ¿Sí? M6, M8, M7, M10, M12. Siempre le va a decir el diámetro. ¿Sí? M12, 1,75, ¿qué sería? Exactamente. ¿Sí? Es la distancia que vamos a tener entre hilo y hilo, entre filete y filete de la rosca. ¿Sí? En este caso es un bulón de 12, entonces generalmente vienen de rosca muy gruesas. Puede ser que tengan un bulón de tapa de cilindro que vengan de roscas más finitas, que ahora vamos a ver por qué. Bueno, se le dice M12 diámetro y después
por 50 en la longitud. La longitud siempre la van a medir desde donde empieza, ¿sí? O donde termina la cabeza del bulón hacia la punta. ¿Sí? Ahí está. Y el roca, y es diferente de la roca por medio. No, no. Pero ya no, porque por lo menos tiene esta diferencia. Bueno, esto porque es un perro. Eso es un tornillo. ¿Sí? Bueno, ahí vamos. Sistema imperial. 25,4. ¿Sí? Sistema imperial usa la pulgada. En la clase pasada nosotros estuvimos usando una herramienta que es esta, ¿sí? Y muchos de ustedes me habían preguntado cómo hacían para medir en pulgadas, ¿ok? Y las pulgadas siempre nosotros las vamos a ver identificadas por dos cosas. Dame más acá. Sí. Nosotros vamos a tener, supongamos un número cualquiera, ¿sí? Un 1, yo le había dicho, con comillas. También puede ser que lo tengamos con una I y una N. Y también puede ser que tengamos una I, una N, una C y una H. ¿Sí? Eso siempre va a depender de cómo lo vean. La G, ¿sí? El otro día hablábamos con vos era que hablamos de cómo medir la cantidad de I. ¿Sí? Si ustedes agarran esta herramienta que nosotros tenemos acá, con la que vamos a practicar, solamente indica, ¿sí? Es una referencia para que nosotros nos digan cuál es la pulgada, ¿ok? Y la carga que vamos a utilizar. Hoy estaba viendo eso en YouTube, es la primera vez que ves esa herramienta. ¿Cómo se llama eso? Peine. Veía cómo medían los. Ah, está bien. Sí. Sí. Bueno. Los diámetros de los bulones, ¿sí? De los bulones, de los tornillos, qué sé yo, ¿sí? Van a estar expresadas en fracciones de pulgada. ¿Ok? Puede ser, y estén atentos, de que si son tornillos muy chiquititos, de muy poco diámetro, ¿sí? Vengan expresados en números. ¿Sí? Numeral 0, 2, 4, 6, 8, hasta que llega a un cuarto de pulgada. Si van a la ferretería, de hecho, es muy probable. Si van a Easy, ¿sí? Y van a buscar un tornillo, ¿ok? Lo van a encontrar con números. ¿Por qué? Porque son finitos. Y están, una vez que lo encuentren con números, el tornillo 1 por 2, ¿sí? Entonces, ese numeral 1 por 2 es 0,25 de pulgada, ¿sí? Por 2 de pulgada. 2 pulgadas son como 5 centímetros, ¿no? O 50. Ahí va. Muy bien. Ahí va. Bueno, bien. Fracciones de pulgada, ya lo vimos, ya sabemos cómo. ¿Se acuerdan cómo pasar, no sé, 7,16 milímetros? Bueno, eso estaba en la clase pasada y lo hice en una cuenta así, que creo que fue una ya 19, pero después no lo seguí repitiendo. Bueno, los que no vinieron a la clase pasada, lo repasamos un poquito de cómo hacerlo. Sí, bueno, ¿se acuerdan de la regla de simple en la secundaria? Bueno, lo que se acuerdan básicamente es, no sé, 7,16. Yo lo veo así. 7,16. Esto obviamente es una división, la línea esta significa una división. Si vos querés pasar esta medida a milímetros, querés pasar la llave, saber cuántos milímetros son, pones una pulgada, yo lo que hago es esto, borro el 16, hago la línea entera así, y pongo 25,4
por 7 dividido 16 y acá me da resultado. A ver si no se me cuenta. Me permite una transferencia en algo, ¿no? O sea, para que yo lo entienda mejor, no es que tú te rápido. ¿Cómo que lo haces otra vez? No, sino que hay que explicarle a ellos lo que es un 16 un octavo. Cada división en el calibre, cada raya que tú tienes equivale a un 16. Dos divisiones, un octavo, son 2/16. Bueno, está bien, sí, bueno. Así, cuando tú tienes 7/16, este día actual, tienes 7 veces 16. Sí, exactamente, correcto. Bueno, la idea era la lógica, hacerme cuenta. Justo tiré ese de casualidad. Bueno, ¿qué número le dio? 11,11. Ya tú sabes cuántas Bueno, ahí te das cuenta que la llave de 11 no te va a entrar. Y la de 12 ya es muy grande. ¿Entendés? Usamos. Bueno, ¿quedó claro eso de la edición? ¿Vio? ¿Está? Hacemos otro ejemplo. Yo lo entendí toda. ¿Está bien? ¿Alguno lo entendió? ¿Alguno lo entendió? Es importante también. Es importante. Acá vemos que en el sistema imperial, ¿sí? Nosotros siempre vamos a tener el ulón, lo íbamos a expresar la distancia entre los hilos, lo íbamos a expresar en milímetros y acá no. ¿Sí? Vamos a tener la cantidad de hilos, ¿sí? Que tiene ese tornillo o bulón en una pulgada. Ojo, puede ser que el bulón sea un poquito más corto, pero bueno, hacemos la división. Bueno, la unidad base del sistema imperial es la pulgada, como ya le habíamos dicho, 25,4, esa es nuestra Biblia. Esto ya lo sabemos. Sí, exactamente, esto ya sabemos. De pulgada. Los diámetros de los tornillos se expresan en fracciones, ya lo vimos, un cuarto, 116, un octavo, 116, a diferencia del sistema métrico. Bueno, acá en el Classroom van a encontrar esta tablita, ¿sí? En donde van a tener las medidas de cuánto vale cada cosita. Yo, ¿sí? Cada vez que ustedes quieran ir a hacer una medición y no sepan qué es, qué sé yo, bueno, ya saben cómo hacer la cuenta. Claro, o sea, ahí tienen una tabla o para que no tengan que lo sacan rápido, pero la idea es que sepan hacer el de dónde cuento. sale, de dónde Claro, Exactamente, sí. para que sea más práctico. Exactamente. Esto es lo que decía recién Pablo, ¿sí? Nosotros tenemos un tornillo, ¿sí? De un cuarto, pasado milímetros nos da 6,35, ¿ok? Una llave milimétrica de 6 no entra, la llave milimétrica de 7 no va, ¿sí? Queda floja. Consecuencias, redondeo de la cabeza, las arazas. Pasa, ¿sí? Muchas veces pasa. Me pasa a mí, ¿sí? La de 19 la hago entrar un poquito, ¿por qué? Porque son 0,5, ¿ok? Digo, a veces la llave está un poco gastada. Exactamente. En este caso, por eso es mejor usar la llave si es tornillo y medida milimétrica, usar llave milimétrica y sepa. No, lógico, no. La de media, usar la de 13, también. Es diferente, siempre hay una Sí, diferencia. también va. 5/16 creo que es con la de 8. Sí, correcto. Perdí una de 8 y a veces. Exactamente. La del cuarto no va. La del cuarto no va. 13 milímetros tampoco. La de 7, 11, 16. Esa es la de 11. No, 11, 16, 17. 17 es la de 7. Esa también va. Pero una cosa es saber cerrar bien, por eso la agarré. Acá vemos un tornillo, ¿sí? Con el sistema imperial. Ahí lo van a ver. Es media por 3 hilos de rosca por 2 pulgadas. ¿Ok? Media es el diámetro. Es un tornillo bastante grande porque es 12,7. Un poquito más grande que esto.
con 13 hilos de rosca por pulgada, ¿sí? Y el tornillo de largo tiene 2 pulgadas. Entonces lo vamos a ver expresado de esa manera. Sí, son 13 hilos de rosca por pulgada, son 26 roscas. Por pulgada, claro. 13 hilos de rosca por pulgada. Son 26 roscas. Exactamente, correcto. Bueno, instrumento de medición. Esto, que fue una pesadilla para nosotros en la clase pasada. No es fácil. ¿Sí? En la parte de arriba, la de abajo, la bobina, así me fijo, no sé qué. La de arriba. La de arriba. ¿Para qué se usa la parte de arriba? ¿Alguno sabe? Entonces, la mayor para la Sí, sí, la parte de. Bueno, la misma diferencia para la medida del diámetro. Lo que me refiero es la que había dicho recién el muchacho de la fracción. O sea, vos podés poner que es 6. Sí. Pero es un poquito más cosa para la fracción. No, bueno, en lo que pasa vos siempre vas a usar todo en milímetros. Nosotros, el calibre. Después te lo digo, Allá. vos te fijás y va. Exactamente. Es algo que. El calibre igual te lo dice. Vos decís cuando queda entre medio de 1 milímetro. Sí. Pasa que con el calibre este de En plástico no se puede. Es un calibre de plástico. El otro día teníamos ese problema, queríamos medir, el plástico no daba exactamente el medio. Esto para medir milímetros es muy preciso, pero. La otra es para. Calibre. ¿La conocías, sí, la herramienta? Sí, ahí va. ¿Vos la conocías la herramienta? Ah, vamos. Vayan pasándoselo por la. Todos saben usar el calibre. Seguro. Levante la mano y que no sabe usar un calibre. Los que no saben, Los que no saben. Ahí va. Está bien, bien. Sí, está para eso. Ahí va. Porque el tema es que con el de plástico, este que tenemos, no es tan preciso que el de metal. El de metal sí te dice el espacio que tenés entre medio de 1 milímetro, te dice. Pero con este no se Bueno, volvemos. ¿Dónde está el calibre? ¿Hay más? Bueno. Acá. El calibre. La parte de acá, ¿no? Sí. Y acá es lo mismo que esto. Sí. El calibre de la foto de Vamos, ahí llegamos. Ahí llegamos. Ahí va. Nosotros, ¿sí? En el calibre, acá dice que podemos medir 4 puntos. En realidad, los más importantes son los 3. ¿Por qué? Porque longitud útil. La longitud útil es la regla que tiene el calibre. Pero nosotros no vamos a usar esa regla para medir. ¿Sí? O sea, yo necesito una regla, no voy a usar el calibre porque no lo voy a poder medir en serio. Me va a costar. ¿Sí? Así que esta la sacamos. Pero sí podemos medir el diámetro exterior de una pieza. ¿Ok? Nosotros vamos a abrir y la primera parte vamos a tener 2 picos en el calibre que vamos a poder usar. ¿Ok? Ojo, porque cualquier calibre de pie, ¿sí? Tienen unas mosquitas acá. Si ustedes quieren ir a medir y agarran esa mosquita y se le meten un círculo de roca, van a medir cualquier cosa. ¿Sí? No van a medir lo que necesitamos. Es el diámetro. Entonces tenemos que hacerlo coincidir con la parte gruesa y la parte fina. Lo mismo en la parte de atrás. La parte de atrás tiene un hueco. Sí. Exactamente, no tenemos nada para medir interiores, ¿no? Acá. Bueno, ahí, este plastiquito. Ahí va. Este. Después tenemos, ¿sí? La parte de arriba, que tiene 2 dientes más, la parte de arriba, nos va a servir para medir interiores. ¿Ok? ¿Se entiende acá? Bueno, perfecto. Y después, mientras que nosotros vamos midiendo, le sale un palito. Y esto vamos a usarlo para medir profundidades. ¿Sí? ¿Cómo usamos para medir profundidades? Bueno, la parte móvil, que es esta, ¿sí? Vamos a tener 2 dientes móviles y el palito, ¿sí? Que se va a mover. ¿Ok? Acá lo vamos a tener reglado. Van a dar las divisiones. Las divisiones del calibre, ¿sí? Van a estar expresados, lo van a tener un numerito en la parte de abajo,
Y en la parte de arriba, si el calibre es muy bueno y es de muy buena calidad, también lo van a tener en pulgadas. ¿Ok? En este caso nosotros, el calibre de plástico, tenemos las divisiones abajo y arriba. Esta parte, lo que a nosotros nos interesa es dónde está el cero. ¿Sí? Entonces, yo tengo un bulón y le tengo que medir el exterior, ¿sí? Yo voy a hacer coincidir, ¿ok? Le saco la medida, ¿dónde tengo el cero? El cero lo tengo acá, en este caso, y es un bulón de 14. En este caso es puntual, ¿sí? Voy a leer lo que dice de calibre, que ya sabemos que no mide. Dice que tiene 13 milímetros, ¿sí? Donde marca el cero, y después me voy a ir a las divisiones. Y las divisiones me tienen que coincidir justo con una raya. ¿Sí? Ahora vamos a llegar a esa parte. Acá se va a ver. ¿Cómo? Ahí medimos exterior, ¿sí? Y ahí se ve. ¿Se pueden ver todo? ¿Ve bien ahí? Ya en el fondo se llega a ver bien. Acá. Acá. Ahí va. ¿Cómo? Exactamente. Bueno, nosotros acá, en la regla, tuvimos el cero. Y acá nos va a ir diciendo la cantidad de... 16,6. Sí, exactamente. Acá tenemos la regla. Perdón. Acá nosotros tenemos la regla, ¿sí? Que está empezado en milímetros. ¿Sí? Y acá tenemos las divisiones de los milímetros. Este calibre, ¿sí? me va a medir 0,1 milímetro. ¿Ok? Entonces ahí nosotros vamos a tener divisiones de 0,02, de 0,05, ¿sí? Y el calibre va a ir teniendo diferentes tipos de divisiones para acercarse mejor a la medida y que nos dé la medida exactamente. Entonces, acá nosotros vemos que tenemos una regla, como siempre va a estar expresado en nuestra vida, va a ser en milímetros, ¿sí? Vamos a ver que tenemos 10, 5, que son 15, 1, 16. Exactamente. Y acá vemos que no hay ningún palito que me vaya coincidiendo con otro, hasta que llego a uno que sí me coincide. Entonces, nosotros estamos midiendo acá 16 milímetros con 6 centímetros. ¿Sí? Décima. Sí. 16, ¿cuánto? 16,6. 16,6. 16,6. Sí. Está grabado, lo pueden ver después y está en el plano. ¿Sí? Esto mismo está en el plano. Sí, después repetir lo mismo que esto de que es difícil mostrar cosas tan chiquitas de... 16 milímetros con 6. En una tornería se usa un montón. En tornería se usan otro tipo de herramientas igual. ¿Sí? El calibre lo vamos a usar nosotros como mecánica, lo vamos a usar mucho más de seguido, pero no es tan específico como un micrómetro o otro tipo de herramienta. Hoy en día se usa mucho el calibre digital igual. Mucho más accesible el calibre digital. Siempre va a depender de la cantidad de divisiones que tenés. ¿Sí? Lo importante, ¿sí?, es que nosotros podamos... ¿Hola? Sí. Lo importante es que nosotros podamos identificar esto y saber que hay diferentes tipos de calibres también. ¿Sí? Hay calibres que son mucho más grandes que, por ejemplo, nos va a tocar para medir una campana. Y que de repente tiene, en vez de tener los dos cositos acá, lo tire de costado. Y la división cambia acá también. ¿Sí? Ahí hay que estar atentos, ¿por qué? Porque no tengo ninguna demuestra acá. ¿Por qué? Porque la lectura puede ser diferente y como empieza, nuestro cero va a ser un poquito diferente, puede ser que nos confunda y tomemos una medida errónea. ¿Sí? Acá
Ahora tenemos un interior de un problema. Un interior de problema también. Sí. Ah, un Hasta que se vuelva rodamiento. rodamiento. Sí, rodamiento. Balata le dicen también, ¿no? Balata. No, rodamiento. Ah, Acá también vemos cómo está midiendo profundidad. ¿Sí? No sé si se nota, si se llega a ver, pero la parte fija, o sea, de la regla del calibre, queda apoyado sobre la superficie de la pieza que quiero medir, y la parte palito es lo que me va a dar hasta donde haga tope, ¿no? ¿Y por qué el calibre tiene acá? Esa mueca la tiene porque por ahí justamente no entra todo el palito en el orificio que vos querés medir, ¿sí? Entonces tiene esa puntita para que esa es la que vaya. Después tenemos el otro instrumento de medición. El otro instrumento es el famoso peine, que también lleva un poquito de dolor de cabeza y eso. Sí, yo no quedo por ahí que la veo. Bueno, el peine siempre va a estar en milímetros y en pulgadas, depende de la calidad. Por ahí andaba dando vuelta uno que no tenía pulgadas. Las pulgadas las van a identificar con una G, que es decir, galga, pulgadas, ¿sí? Y después el resto la van a tener en milímetros, solamente lo tienen que leer. Galga de la rosca. ¿Para qué sirve? Muchas veces, como les dije, no porque sea malo, ¿sí? Lo pongo a medir los bulones. Yo quiero ver cuánto realmente le presta atención a las cosas. Yo sé que si contrato a alguien que tiene, que sabe cuánto mide, sabe cuál es el paso de rosca de un tornillo de 6 milímetros, yo estoy seguro que es atento y que no me va a dejar una rueda. ¿Sí? Yo digo, si quieren ir a buscar empleo, es muy bueno. Por lo menos, no sé si se topan con gente perversa. ¿Cuánto pulgadas? Y hay un montón que están en la nada. Exactamente, me pasa todos los días. una cosa muy importante también con los instrumentos de medición que, bueno, ya que estamos mencionando, que los trata como si fueran su hijo, ¿eh? No se ensucia con grasa, no se golpea, no se tiene revoleado por ahí, a pesar de que siempre lo hacemos. No se tiene que hacer porque una vez que te alteró la medición en un conjunto, pues hacer un desastre. El calibre, el micrómetro, el torquímetro, todo lo tenés en su cajita y cuando lo tenés que agarrar, lo abrís, lo usás y lo vuelves a guardar. También la sonda. Todo lo que te representa. Bueno, todavía no llegamos muy chiquita, pero las ondas están empezadas también en clima. Son divisiones los climas. Sí, según el calibre. Correcto. Ahí sería. Eso sería exactamente una prueba. 25. Bueno, acá ven la coincidencia, ¿sí? Si yo voy a usar el peine y no me coincide bien, no va. No intentemos. Porque lo mismo me va a pasar en una etapa de cilindro, ¿sí? Voy a ir, total, le falta, parece que va, y de repente se traba y no va más. Y se corta adentro, ¿sí? No se barre la roca. Se barre la roca y tenemos un problema. Exactamente. ¿Cómo usa esa? Acá ve como pasos infinitos, también tenemos ahí las divisiones con el peine, ¿ok? Acá le dejan un cosito que es lo que le estamos hablando, ¿sí? Un buen técnico improvisa. Mal técnico que iba a reparar el problema. Exactamente. Y pierde plata. Pierde plata. Que lo más importante, en vez de hacerlo. Exactamente. ¿Sí? No me acuerdo quién dijo, o Hugo dijo, ¿no? El tema del dinero que tenés, no es si no hacer un buen mecánico, sino la plata que tenés para reparar la cagada que te mandaron. Correcto. Correcto. Bueno, ¿dudas sobre esto? ¿Alguna duda? No. ahora entiendo. ¿Ahora va mejor? No, aparte de ellos, más o menos, ellos entienden. Ahí va, ahí. Está bueno eso. Está bueno, eso sí. Ahora,
vamos a volver a hacer lo mismo que la clase pasada con los bancos de trabajos acá. Y acomódense, ¿sí? Porque por ahí nosotros tampoco nos conocemos hace mucho, pero si ya se da esto en la clase, ustedes traten de acomodarse, así también nosotros por ahí no nos alcanza el tiempo, ¿sí? Para estar con cada uno de ustedes, entonces aprovechar el conocimiento de los Eso lo va a ver un compañero de ustedes también en la primera clase. A veces con un chile. Tratar de un grupo de 26 a 30 y chile, vamos a poner todo juntos, cosa que si no entiende uno, le explicamos y si no estamos en la Ahí clase. va. Sí, traten de ayudarse entre todos. Claro, eso se ha quedado en un equipo que no se. Traten de ayudarse. No sabe lo que es. Cualquier duda, nunca duden en preguntar, siempre pregunten. Estamos para eso. Estamos para algo importante también. Vienen a buscar así, profe, tranquilamente. Lo que marcó el compañero hace rato también tiene razón, porque hay muchos que tal vez, no te digo que no sabemos todo ni conocemos todo, pero estamos en el mundo de ahí, de tocar, de medir, de hacer, y hay gente que no está en eso y como que van avanzando muy rápido y queda ahí colgado. Bueno, lo importante de todo esto, y yo se los digo también para el oficio, propiamente, ¿sí? Para la profesión. Lo importante es tener ese baño de humildad. ¿Sí? A mí me pasa muchas veces también en el taller, ¿sí? O muchas veces escucho. Una vez me pasó, estaba con el dueño del concesionario y dice, no, no sabés lo que le hicieron a ese chabón ahí en el otro concesionario, y me tenía de gerente a mí. Entonces agarro y le digo, Ricardo se llama, che, Ricardo, no escupas para arriba, ¿sí? Porque te puede pasar. Si escupís para arriba te cae de nuevo, ¿ok? La idea es que nosotros, el conocimiento que tengamos, ¿sí? Compartirlo. Nunca sabemos lo que nos puede llegar a pasar en las cosas que nosotros necesitemos. Hoy somos, no sé, 30 y pico, ¿sí? Son 30 y pico contactos nuevos, ¿sí? Y 30 y pico de posibilidades de que, yo les decía, cuando empezamos la clase, tenemos Rivet, Tor, no sé, 1 millón de herramientas, que muchas veces te faltan, ¿sí? Entonces, la idea es que uno pueda compartir la experiencia y el conocimiento y que también pueda compartir el ámbito del día a día, ¿sí? Tener el espacio de referencia donde uno puede ir a pedir qué significa el P, C, 302, que no tienen ni idea, bueno, ir y compartir. No, vení, trae el auto, yo te explico, nos damos la mano entre los dos, lo terminamos, Correcto. te comprar la herramienta, la japonesa que vos terminaste, Sí. te compras lo que te faltó que me viniste a pedir, no es. Mamá más de nada, en este mundo, nadie sabe todo, nadie, no sé qué. Nadie sabe todo y el sol sale para todos. La tecnología siempre va a Por eso, o sea, el que te dice ese todo es un mentiroso total. Todos los días aprende algo nuevo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Todos los días. Todos los días. Lo que pasa es que bueno, hay gente que bueno, no lo entiende. Cuando vos llegás a entender eso, maduraste. Para mí, Exactamente, sí. pero si no, para mí no maduraste. Si vos te crees siempre el más que todo, porque vos sabés un poco más y no lo querés compartir, está todo bien, no pasa nada, nadie está obligado. Pero para mí no maduraste todavía, porque me parece que nadie se salva solo, como decía. Correcto. Sí. Nadie está solo. Ayer con un compañero que yo explicaba, a veces me dijo que soy un compañero, pero explicaba como me explicaban a mí en el taller. Entonces digo, para desarmar que tenés la moza, digo, agarra, pedía que se iba a poner a destornillar. Agarra las cosas, tenés herramientas, ¿no? Y mire, yo sé lo que hago. Y yo no me la. Bueno, pero por eso les digo, ¿sí? A veces sucede. Sucede que uno, temperamento propio de la gente, ¿sí? No comparte. O tampoco está dispuesto a escuchar. ¿Sí? Y por ahí es mucho más sencillo de lo que nosotros nos trabajamos con algo y, en serio, a mí me pasa de seguido. ¿Sí? Che, loco, a vos no te pasa tal, o no te pasó alguna vez tal cosa. Y eso me encanta, comunicarlo con mi Exactamente, o no me sale el Middle Simple. ¿Cómo hago para hacer el Middle Simple? ¿Sí? No me sale el color, no me sale el color, llamo.
Sí, sí, ya estamos en la hora del recreo. ¿Cuántos minutos tenemos? Sí, un recreo. 15 minutos. Estamos a la hora del recreo. ¿No? No, así porque lo vas a hacer. Ya no. Pasa con muchos mecánicos viejos. Muchos mecánicos viejos que tienen años y te dicen que le querés corregir algo y agarrate para corregir. Ahí les voy a mandar el celular al enfermito también. Las preguntas de todo lo que estuvimos viendo hoy, a ver si se animan. ¿Cómo es el código del trapo? El código del trapo. Código del trapo. No, le tenés que preguntar a la secretaría. Ahora aprovechás, vas para abajo y le preguntás a la secretaría. Estaría bueno que lo hagan ahora en el recreo, en un rato, por si quedan alguna duda de usted. Me faltó también la pregunta que hacer. Ahí va. Sí. Ya se los estoy pasando. ¿Puedo borrar acá? Sí. ¿Yo copio todo? Sí. Profe, una pequeña duda. Aprendí sin querer. Ayer, la clase pasada, con el tema de porta macho y macho. El macho estaba puesto en el porta macho. Giraba y se giraba el macho. No podía callar bien. Se me saqué cuadraron, digamos, que me necesitaba esa vez. Va en la punta del porta macho, que es donde tiene las palitas. Porque si no, el porta macho agarra la parte cilíndrica y después. Claro. Si es el portamayor, yo creo que le falta una parte. No. Ahí está diciendo. Por eso. Agarraba la parte cilíndrica y giraba. Ponía muy poco. Entonces vos la agarras en la parte del cuadrante de atrás del macho y ahí trabajó yo. O sea, digo, es más, yo en la empresa objetivo si corta un perro, o se corta eso, le digo la mecha y cuando paso el macho agarraba un tubo de 9 y le mandaba un alien primero atrás. Sí. Me quería, si vos venías por Ahí va. Encima de una vez, una llavecita, los cubos, los que son chiquitos, una llave de un cuarto tendrá perfecto en el cuadrado. Los machos chiquitos. Y ahí me parece que eso laburo porque yo soy perfecto. Uno en el centro y vas comiendo con la mecha. Tiene que estar en el centro. Y lo último de la pasada de 7, no era de 8, y ya lo otro lo ponía que era el mismo macho. Sí, Después había uno que dije, bueno, te lo veo con la serie y no te lo veo. Bueno, además es que si querés con un bulón, con una buena dureza, puedes hacer un macho. Con una voladora, yo lo he hecho varias veces. Más que nada, si tenés que mecanizar a los niños. Un bulón, una buena dureza, esos sales negros, son los más duros. Le comés con la voladora a dos costados y haces dos para que pase. Claro, y le pasás el bulón y le repasás el paso. Porque a veces los pasos se te redondean algo, le repasás el paso. Después el bulón no sirve más. Pero. Sí, yo lo he hecho varias veces. A veces no tenías que se te parte el macho y capaz de agarrar un feriado, no podría comprar ningún feriado. Bueno, un trabajo que he hecho se queda con una bola mecánica. Fue que yo me compraba 12 años de carburar, ya la cosa. Y ahí uno, no, le ponemos lo mismo al tornillo. Nada que ver con lo que estamos hablando de la electricidad, porque me mandaba igual. Pasamos los mismos tornillos y otro agarraba, pasaba aire, sacaba toda la punta y mandaba macho. Bueno, ¿puedo decir la tapa de fibra? Sí, bueno, entonces sí, todo.
Mirá, yo lo veo así. Yo también. Yo siempre trato de compartir los planes. Así, a veces no se puede. Pero lo ideal es compartir con alguien, hacer bien, sentarte, cuando te trabajas, estás medio frustrado, frenás, tomate. Si es un recreo, vayan.
todas las cosas.